continuamos con este interesante tema con Andrés, que para nosotros es un placer tenerlo en el día de hoy. Y Andrés, yo quiero que cerrando como último segmento, pues nosotros analicemos un poco, y sobre todo obviamente tú, los retos que tenemos, tú conociendo un poquito la ley, habiendo estado aquí un par de veces en República Dominicana, ¿cuáles son los retos que tienen las instituciones financieras que son, digamos, el lugar fundamental donde se gestiona o donde llega al final el proceso de lavado, ¿verdad? Y el financiamiento del terrorismo? ¿Cuáles son los retos que tienen internamente, que lo has vivido en otros países? ¿Cómo se gestiona que esto sea una cultura transversal dentro de la institución, desde el departamento de mercadeo, de cómo comunica, de cómo dice, de cómo atrae clientes específicos? No es solamente un tema de cumplimiento o de riesgo, es un tema que va mucho más allá. Los retos que han tenido las unidades de negocio, yo siempre digo que las unidades de negocio de la banca, conociendo este segmento, siempre está ahí peleando, que si no con tesorería por el negocio, que si no con riesgo porque no lo deja hacer operaciones de crédito, ahora con cumplimiento que quizás se la pone un poco más difícil, pero la realidad que el proceso que se ha estado estableciendo para fortalecer lo que es el conocimiento del cliente y la capacidad de detección de alguna actividad ilícita, también ayuda muchísimo a hacer negocio. Porque, de hecho, en la medida que tú tienes más información sobre el cliente, más información sobre sus vinculaciones, pues tú también tienes más capacidad de poder decir, este es el producto adecuado para este cliente, lo necesita en este momento. La actividad económica a la que él está vinculado le está pasando esto, entonces él lo que requiere ahora mismo es una ayuda de su banco, de su institución financiera, desde esa perspectiva. Y lo otro, te voy a hacer una pregunta muy particular para el caso dominicano. Tú hablabas de la informalidad. En el caso dominicano, eso es un elemento fundamental. Hay un estudio que acaba de salir ahí que dice que la informalidad del impuesto sobre las rentas en República Dominicana supera los 62%. Imagínate, es inmenso. Y a veces en República Dominicana sucede que en pueblos tú tienes unidades productivas, productores agropecuarios, grandes almacenistas, que por años han llevado su dinero en efectivo a la sucursal, millones de pesos a la sucursal en efectivo, depositar su dinero y son clientes de toda la vida, pero que quizá no tienen un cumplimiento tributario por la naturaleza de su actividad, nunca han tenido ese cumplimiento tributario. Entonces ese grupo de personas, y que son a veces individuos importantes dentro de esos pueblos y dentro de esos lugares, se ven impactados y muchas veces además, por la larga historia que tienen, no tienen esa apertura o esa flexibilidad para entrar en este proceso. Y obviamente con las implicaciones fiscales que esto tiene también. O sea, ¿qué tú ves como reto? ¿Qué tú nos recomendarías en ese sentido? Sí, vamos por partes porque fue larguísimo. Sí, yo sé que sí. Primero que nada te corrijo, no es la segunda vez, vine varias veces a República Dominicana. De hecho, estamos empezando algún trabajo con algún banco, alguna institución financiera en estos momentos. Sin duda que es un desafío la implementación, toda esta implementación. Es un desafío para todos, para el país, ¿verdad? Y tú manejaste muchos conceptos, ¿verdad? Por un lado está la implementación de la ley, ¿tá? Que las instituciones financieras pasen a aplicar un enfoque basado en riesgo que va a implicar mayores requerimientos de información a los clientes, ¿verdad? A las empresas del sector real. Pero también me implicará un desafío importante para el país, ¿verdad? Porque es necesario bancarizar, es necesaria la inclusión financiera, ¿verdad? Entonces en América Latina se nos da paradójicamente el hecho de que, por un lado, avanzan la presión regulatoria por la necesidad de no caer en las listas y, por otro lado, avanza las normativas y las leyes de inclusión financiera. Entonces, en algún foro hemos discutido mucho a ver si esta regulación, que en algunos casos, no es el caso de República Dominicana, pero en situaciones la hemos visto como sobreregulación, lo que hace no es frenar la bancarización, detenerla, porque a la gente que le resulta muy difícil va a seguir buscando sus canales alternativos, ¿verdad? Entonces es un desafío que no es nada menor a nivel país, ¿verdad? Entonces es un proceso que tiene que ir paulatino, no hay forma este cambio de hacerlo de un día para el otro. Es como el cambio cultural en las instituciones. Los funcionarios, las unidades de cumplimiento venían operando hasta ahora llenando formularios con la misma información para todos los clientes y ahora en muy poco tiempo van a tener que pedir información distinta según sea el tipo de cliente. Y van a tener que acostumbrarse a pensar, qué raro,
¿por qué este cliente hace este tipo de operación si no está en la naturaleza de su negocio? Porque después posiblemente tenga que responder si era una operación de lavado según el artículo 7. Entonces, ese cambio cultural inmenso adentro de las instituciones también es un cambio cultural en la sociedad, que lentamente se va a tener que ir formalizando. No hay más remedio, ¿verdad? Porque no nos olvidemos también, hay un tema económico de fondo, ¿verdad? Un tema de fondo. No en balde, después de que se evadió impuestos toda la vida, después de la crisis del 2008 en los países centrales, aparece en la revisión 2012 la inclusión del delito tributario como delito precedente, por la necesidad de recaudación. Se vio que era una herramienta muy potente la que se montó de prevención, que llegaba a las instituciones, a los clientes y a las cuentas de los clientes, y bueno, se vio como una oportunidad, independientemente de que es un delito, la evasión fiscal, que resta muchos recursos a la sociedad, ¿verdad? Así es. Independientemente de eso, o sea, que corresponde perseguirlo, ¿no? Entonces, es algo que necesariamente va a tener que ir acomodándose, y lentamente, en un proceso lento, ese señor que tenía su producción irregular y llevaba su valijita de efectivo al banco, va a poder llevar su valijita de efectivo al final del día, pero va a tener que demostrar el origen. Va a tener que tener elementos que puedan demostrar el origen, ¿verdad? En una primera instancia eso podrá ser la demostración del origen con medidas más laxas, pero al final del día va a tener que demostrar su declaración fiscal, me parece, o algo así, como que está parte de sus ventas, de las ventas de su empresa, está en su balance. En muchos países de América Latina durante muchos años se usaban dos balances. El balance real que se presentaba a los bancos y el balance fiscal. Caso de República Dominicana. Bueno, eso se fue aboliendo. Eso se fue aboliendo porque primero se dejó trabajar mucho tiempo así, pero después, llegado al punto, se requirió que los bancos trabajaran con el balance fiscal. Punto. No había otro, porque el otro no existía en realidad. Era un invento que se hacía, ¿no? Y ahí el cliente llevaba su balance fiscal al banco y el banco tenía que decirle, señor, estos números no me alcanzan para su línea de crédito. Se le va a tener que cortar. No, pero sabes que el balance real era el otro. Claro. El que no era real era el fiscal. Exacto. Entonces decía, no, pero con estos números no puede tener todo lo que tiene. Y no le puedo dar el crédito que le estoy dando con este nivel de ventas. Si usted me decía 8 millones y acá dice en el balance fiscal 200.000. Entonces, y fue un proceso paulatino y las empresas tuvieron que ir acostumbrando. Y eso aumenta la bancarización, disminuye de a poquito la informalidad, regulariza la recaudación. Es todo parte de un proceso grande, ¿verdad? Por eso cuando hablamos también de prevención de lavado de activos, nosotros de repente nos focalizamos mucho en los bancos, pero es toda una cuestión coordinada, porque mientras existan los delitos precedentes, va a existir el dinero ilícito. Y por más que le pongamos una barrera en los bancos, va a estar en el mercado circulando de otras maneras, ¿verdad? Entonces esto tiene que ser coordinado con las instituciones financieras, trancando el manejo financiero, pero la policía, las fuerzas policiales y la fiscalía persiguiendo el delito, ¿verdad? Y todo de manera coordinada. Es un camino largo que tenemos que recorrer, ¿verdad? Por ahora, humildemente nos enfocamos en ir aplicando enfoque de riesgo y mejorar nuestra gestión y hacerla más eficaz, ¿verdad? Y ojo que las instituciones financieras, para las instituciones financieras es importantísimo, porque no quisiera terminar sin decir esto, porque el enfoque basado en riesgo, la aplicación del enfoque basado en riesgo requiere la aplicación de determinadas metodologías, que como yo te decía al principio, cuando hablamos de diferencia con los riesgos financieros, son metodologías cualitativas y semi-cuantitativas. Entonces requieren la aplicación de determinado criterio, para lo cual se requiere cierto expertise también. Entonces, es un desafío para las instituciones financieras encarar esto porque corren el riesgo de errarle en las evaluaciones tanto de los riesgos como de los controles y pueden llegar a resultados que no reflejen la realidad, entonces pueden pensar que están cubiertos del riesgo y no lo están, o viceversa. Entonces, es un desafío que es importante para las instituciones financieras en este momento y los sujetos obligados lograr ese paso. Les va a costar trabajo y esa es la primera etapa. La segunda etapa es el proceso cultural, la modificación cultural, que como tú bien decías, va de la mano sin duda
de 3 factores básicos: gobierno corporativo, cultura de cumplimiento y comunicación. Son 3 elementos que muchas veces no se consideran con el debido rigor que hay que considerarlos, ¿verdad? Si no funcionan bien esos 3, es difícil la implementación. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, una conversación muy importante. Pero qué lástima, con tanto que hay para decir. Pero definitivamente nos queda un largo camino por recorrer. Sí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y nos vemos el próximo domingo en otro triángulo.